continuación se presentará la simulación 2 del Laboratorio de Electrónica 1. Yo soy Luis Gerardo Herrera Girón, carnet 2010-20498. Mi nombre es Héctor Hernán Cojuló Mendoza, mi carnet es 2010-201-42. Mi nombre es José Ángelo Cabal Ortiz, carnet 2010-20-204. Este video muestra la simulación número 2 del Laboratorio de Electrónica 1. Nosotros somos el grupo WV03 y esta simulación número 2 trata acerca de la construcción de fuentes de corriente. En este primer caso, lo que vemos acá armado es una fuente de corriente armada con dos transistores BJT del tipo PNP armados en una configuración espejo. Entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a observar en nuestros multímetros la medición de amperaje y la medición de voltaje. Entonces sabemos que lo que estamos desarrollando es una fuente de corriente regulada. Por lo tanto, lo que se intenta es mantener esta corriente en un mismo valor, no importando el valor de la carga. Entonces ahora procederé a variar el valor de la carga, que consiste en este potenciómetro de 10 kiloohmios, y se observará un cambio en el voltaje, mas sin embargo lo que se pretende es que la corriente no varíe. Ahora veremos cómo se comporta mientras varía el valor de la carga. Ahí se va viendo cómo el voltaje va disminuyendo y también se ve cierto cambio en el valor de la corriente, pero podemos decir que es un tanto despreciable, ya que es un cambio de 0.1 amperios. Entonces se puede decir que se está armando una buena fuente de corriente regulada. El propósito era de 3 amperios, pero aquí vemos una fuente de corriente de 2.9 y a la hora de subirle el valor de la carga desciende a 2.88, lo cual es un valor aceptable para una fuente regulada de corriente. Este es el caso en el que se hizo con transistores BJT del tipo PNP. Ahora procederemos a ver el armado con transistores FET. Estos son los transistores FET. Y acá tenemos nuestra regulación de corriente y esta va a ser nuestra carga. Entonces ahora voy a iniciar la simulación. Vamos a abrir los dos multímetros, cada uno nos mide corriente y voltaje respectivamente. Y vemos que tenemos un valor inicial de corriente de 3.149 amperios y un voltaje muy bajo. Entonces, lo mismo que con la otra, lo que se pretende es que la corriente no varíe al variar el valor de la carga. Sin embargo, el voltaje va a ser el que va a variar. Esto debido a que estamos desarrollando una fuente regulada con transistores FET. Ahora vamos a variar el valor de la carga. Y como les decía, el voltaje es el que va variando. En este caso va a ir aumentando. Mientras más aumenta la carga. Y se ve una leve variación en el amperaje, pero nos podemos dar cuenta que realmente es casi nulo, es de 0.00, tal vez 0.009 amperios, pero es un valor nulo o despreciable, ya que nos damos cuenta la magnitud en la que cambia el voltaje con respecto a la que cambia la corriente es totalmente insignificante. En este desarrollo
podemos observar que tenemos voltajes muy grandes. Entonces, estos voltajes son muy difíciles poder conseguirlos en la vida real, por lo que estas fuentes no resultan muy eficientes a la hora de quererlas desarrollar realmente. En la de transistores BJT tenemos una fuente de 160 kilovoltios y en la de transistores FET son solamente 11 kilovoltios. O sea, son 150 kilovoltios de diferencia. Por lo tanto, concluimos que una fuente con transistores FET es mucho más eficiente que una desarrollada con transistores BJT. Acá mostramos un cuadro de comparación entre los dos tipos de fuentes anteriormente descritas. Este es el de transistores BJT y este es el de transistores FET con sus correspondientes gráficas. Estas gráficas son de carga versus corriente y estas son de carga versus voltaje. Se puede observar que mientras más varía la carga, mientras más alta es la carga, más va disminuyendo la corriente en una fuente de corriente regulada. Sin embargo, la escala que observamos es de valores muy pequeños, por lo tanto se ve así la figura, pero realmente vemos que no está variando mucho. En cuanto al voltaje, mientras más carga haya, el voltaje va a ir aumentando y vemos que la escala de referencia tiene valores de 5 en 5, por lo que el voltaje sí va aumentando en gran magnitud con el cambio de la carga. Con respecto a los transistores FET, también tenemos la gráfica carga versus corriente, en la cual observamos que mientras más carga haya, más va a ir descendiendo el valor de corriente suministrado por la fuente, pero como les mencioné anteriormente, el valor del eje tiene valores de milésimas y centésimas, por lo que la variación es casi nula. Y con respecto a los transistores FET en su voltaje, vemos la gráfica carga versus voltaje y vemos que mientras más carga tiene, más va a ir aumentando el voltaje de la fuente suministrada, de la fuente de corriente. Estos valores están dados en kilovoltios en ambas gráficas. El voltaje se da en kilovoltios, la corriente en amperios y la carga en ohmios. Entonces, viendo estas gráficas, basándonos en estos resultados y basándonos en los resultados de las simulaciones, concluimos que una fuente de corriente es mucho más eficiente realizarla con transistores de efecto de campo, que son transistores FET.